Muy buenos días, estudiantes. Empezamos la segunda clase, en la cual vamos a explorar juntos las causas que detonaron la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Recordaréis que en la sesión anterior estuvimos revisando un poco qué son los derechos humanos y ciudadanos, qué relación tienen con la dignidad y también cuáles son los problemas que hoy en día los rodean y cómo afirmamos que para entender esos problemas debíamos explorar su origen en la historia. Recordaréis que además en la última sesión os pedí que viajáramos en el tiempo, que nos trasladáramos al París de 1789. No os costará mucho, después de las movilizaciones sociales que habéis presenciado en los últimos años, imaginar una ciudad de París totalmente ajetreada por las marchas de unas clases populares que le exigen al gobierno, al rey de Francia, libertad, pan y justicia. Una ciudad donde por primera vez circulan periódicos como el que veis en el centro de la diapositiva, periódicos como l'Apocalypse o la Chronique de Paris, que llamaban a la insurrección, a la desobediencia e incluso a veces al ateísmo. Imaginaros lo que suponía esto en una sociedad tan religiosa y tan católica como la Francia de ese momento. Por muchas esquinas se comenzaba a escuchar la palabra revolución. Este término anteriormente había sido simplemente utilizado pues, para referirse al movimiento circular de los astros, del Sol y de la Luna. Pero ahora adquiere un significado totalmente nuevo. Cuando los sansculottes, que son los revolucionarios más radicales y más pobres, veis la imagen de un sansculotte en un lateral de la diapositiva, pues cuando estos revolucionarios radicales pronunciaban la palabra revolución, querían referirse, fijaros, a la eliminación total de todas las tradiciones políticas, religiosas y sociales de la monarquía francesa. Hasta tal punto llegaría esta voluntad de romper totalmente con el pasado, que solo 3 años más tarde los líderes de la revolución suspendieron el calendario gregoriano, que es el que todavía usamos hoy, que tienen los meses normales, noviembre, diciembre, enero, febrero, y se inventaron nuevos nombres para los meses, como vendimiario, brumiario, pluvioso, termidor. Ahí tenéis, en uno de los laterales también de la diapositiva, la imagen de un calendario de la época en que aparece el mes, en este caso de germinal, que era un mes que sucedía en la época de primavera y que hacía referencia pues al tiempo de la cosecha, al tiempo de la vida, al tiempo del amor, pero que había eliminado cualquier tipo de referencia a Dios o a la Iglesia. Haceros a la idea de que incluso los revolucionarios comenzaron a contar los años desde uno. Fijaros hasta dónde llegaba la voluntad de romper con todo lo que había existido anteriormente. Pero bueno, vamos a volver a 1789 y vamos a acercarnos a las afueras de París. En concreto, nos vamos a acercar al esplendoroso Palacio de Versalles, construido por los reyes franceses como un verdadero monumento a su propio poder. Irónicamente, allí se reunían el 26 de agosto de aquel año de 1789 los representantes de la nueva Asamblea Nacional. Allí, en la mismísima Casa del Rey, se hicieron eco de las proclamas revolucionarias de París, aprobando la declaración de la que estamos hablando, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se iniciaba, como podéis ver en la diapositiva. Os dejo un momento para que leáis esa apertura tan significativa. Quiero que la leáis vosotros mismos para que interioricéis bien el contenido de este documento tan fundamental para lo que son las democracias modernas en las que vivimos. Os dejo un momento, leedlo bien, leedlo no solo con la cabeza, también un poco con el corazón. ¿Lo habéis leído? Perfecto. Si revisáis minuciosamente los puntos de este documento, que están disponibles en Wikipedia o en la web del gobierno francés, comprobaréis que defiende las ideas más importantes en torno a los derechos civiles y políticos que todavía hoy conservamos, como se explicó en la sesión anterior. La declaración defendía que todos los hombres eran por naturaleza libres e iguales ante la ley, libres e iguales en derechos. También afirmaba que las comunidades políticas existían sobre todo para garantizar la libertad, la propiedad y la seguridad personal de sus ciudadanos. Además de eso, la declaración defendía la libertad de conciencia y de expresión, la capacidad de todo ciudadano para elegir a sus representantes políticos y para ser elegido él mismo para cualquier cargo del Estado. Es decir,
todos estos conjuntos, todo este conjunto de derechos que hemos revisado como las claves maestras de la democracia moderna. Además, aprobaba la idea absolutamente enloquecida para su época de que la ley no provenía de ningún tipo de mandato divino, es decir, no provenía de Dios, o ni siquiera provenía del rey, sino de la voluntad general de un sujeto político que se acababan de inventar, el pueblo, que tenía un sentido casi equivalente a la nación. Todos estos principios, que a nosotros nos parecen pues bastante normales y razonables, eran todo un desafío para el sentido común de la época. Si habéis visto el magnífico vídeo de Marcelo Somarribia, sabéis que la declaración estaba inspirándose en los filósofos de la Ilustración, especialmente en figuras como Montesquieu, Rousseau o Condorcet. De hecho, Condorcet estaba participando como diputado en la Asamblea Nacional, junto con muchos otros pensadores ilustrados como el conde de Volney, el abate Sieyes, Destut de Tracy y, por supuesto, el conde de Mirabeau, un periodista y escritor radical que tuvo el papel protagonista en la escritura del documento final que todos conocemos. Lo que esta gente estaba haciendo era, como he dicho, absolutamente rompedor. Y solo podemos entenderlo si miramos atrás y vemos el largo deterioro que habían sufrido las libertades tradicionales de la monarquía francesa y de los súbditos del rey de Francia. Durante los siglos anteriores a la declaración que estudiamos, la Francia del antiguo régimen, que era como la llamaban los propios revolucionarios, no aseguraba la igualdad entre los franceses, sino todo lo contrario. La norma era la desigualdad total de derechos y obligaciones. ¿Según qué? Pues según la familia en la que hubieras nacido o los grupos sociales a los que pertenecieses. Es verdad que desde hacía muchos siglos el cristianismo había defendido la igualdad moral entre todos los seres humanos. Sin embargo, en el día a día las sociedades se organizaban de forma jerárquica o estamental. ¿Qué es un estamento? Pues no es otra cosa que un grupo de personas que tienen unos privilegios exclusivos, únicos, que no comparten con ningún otro individuo o con ningún otro colectivo, desde luego. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación, de historia-ficción. Imaginaros que a unos cuantos de vosotros y a mí mismo, un día el presidente del gobierno nos da el privilegio de fabricar el pisco en Chile y que convierte ese privilegio en hereditario. En este momento nos convertiríamos en un estamento. Nadie más podría fabricar pisco, solamente nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos. Pues bien, el reino de Francia, igual que todos los reinos europeos de antiguo régimen, era una suma de estamentos. Cada uno de ellos con sus propios privilegios, sus propios tribunales, sus propias leyes y sus propios impuestos. De entre estos, los más importantes eran tres, que veis en la presentación: la nobleza, la iglesia y lo que llamamos el tercer estado, que no era otra cosa que la suma de las distintas ciudades y regiones que le habían jurado su fidelidad al rey de Francia. ¿Cuál era la teoría? Pues la teoría era que Dios le había concedido al rey la soberanía, es decir, el poder supremo para impartir justicia y para garantizar que se cumplieran las leyes. Sin embargo, para garantizar este supremo dominio, esta soberanía absoluta y para convertirla en autoridad real, el rey debía comprometerse a respetar las leyes y los privilegios de cada uno de los estamentos del reino. ¿Esto qué quería decir? ¿Había ciudadanos franceses que tuviesen los mismos derechos y obligaciones? ¿Los había? Pues claro que no. No era lo mismo nacer duque de Guisa que nacer campesino en la Bretaña francesa. No era lo mismo ser vecino de Lyon que habitante de la Provenza. No era lo mismo ser obispo de la iglesia que miembro del gremio de los herreros. Uno no tenía derechos por el mero hecho de ser un individuo, de haber nacido, sino por pertenecer a un estamento u otro. No había ciudadanos franceses, sino nobles, clérigos, súbditos y vecinos de muy distinta condición. Curiosamente, los primeros que van a empezar a destruir el orden estamental son los propios reyes de Francia. Estos, ya en el siglo XVII, muy temprano, estaban hartos de tener que pedirles permiso a los estamentos cada vez que querían recaudar un impuesto o empezar una guerra. Cada pocos años, encima, debían convocar a una cosita que se llamaba los Estados Generales,
que era un parlamento enorme en el que se reunían los representantes de cada uno de los 3 grandes estamentos. Sin embargo, a partir de 1614, los Borbones dicen basta, se acabó, no convocamos más a los Estados Generales. A partir de ahora vamos a intentar concentrar más y más poder, acabando poco a poco con los privilegios de todos esos nobles, obispados y ciudades que constantemente nos ponen freno, le ponen freno a la autoridad regia. Los sucesores de los reyes que dejan de convocar a los Estados Generales continúan con esta práctica y se dedican cada vez más a expandir el poder de la corona. Dejan de convocar a los Estados Generales. Para eso, además, intentan concentrar poder militar, controlar los recursos de la Iglesia y garantizar el poder de los intendentes, que, como en Chile, eran una especie de funcionarios que tenían la misión de gobernar cada región obedeciendo únicamente a las órdenes del gobierno central, que en este caso era el rey, era la corona. Este proceso de centralización del poder en la corona había ido acompañado además de la participación de Francia en numerosas guerras que habían supuesto un enorme gasto para el reino. Esto había ido aumentando mucho la deuda del país y la cantidad de dinero que el rey les pedía a sus súbditos, recaudar impuestos constantemente para tratar de financiar mis guerras y para tratar de extender mi control sobre el territorio francés. Esta situación, ya en 1789, hace estallar una crisis gigantesca que provoca que Luis XVI, que es el rey del momento, se vea obligado por primera vez en casi 200 años a convocar a los odiados Estados Generales. El problema es que es difícil volver al pasado y en este caso las libertades y privilegios tradicionales estaban tan mal heridos que muchos de los representantes de las ciudades y regiones francesas estaban decididos a cambiar las normas del reino radicalmente. Precisamente, esos representantes eran los pensadores ilustrados que terminarían creando la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Cuando convocó a los Estados Generales, Luis XVI tenía en mente mantener la organización en estamentos, pero los diputados revolucionarios tenían una idea muy distinta, como hemos explicado. El viejo esquema ya no nos sirve. El rey ya no es el soberano y los derechos no pertenecen a los estamentos, sino a cada uno de los individuos que forman el pueblo francés. Se terminaron los privilegios, se terminaron las desigualdades, se terminaron las diferencias de nacimiento. Ninguna de las tradiciones y normas que hemos heredado nos sirven ya. Ahora la nación, el conjunto de franceses unidos con una sola voluntad general, será la que se dé a sí misma unas leyes, una nueva constitución, y esta reconocerá la igualdad de derechos políticos y civiles de sus ciudadanos. Así será, y lo haremos a través de la Asamblea General, no a través de los estamentos. Fueron estas ideas las que llevaron a los Estados Generales a transformarse en la Asamblea Nacional, como decía, y fueron estas ideas las que inspiraron a un grupo de revolucionarios radicales de París a asaltar la cárcel de la Bastilla el 14 de julio de aquel año de 1789. Aunque en la cárcel solo había unos cuantos prisioneros, el hecho de que un grupo de revolucionarios populares asesinasen a las tropas del rey a sangre y fuego y destruyesen hasta los cimientos del edificio, tuvo una enorme importancia. Como esta fortaleza, que había sido uno de los centros del poder de la corona, el antiguo mundo de privilegios y desigualdades estaba siendo destruido hasta sus cimientos, piedra a piedra, adoquín a adoquín. Para los que deseéis ver recreada esta escena del asalto a la Bastilla, os recomiendo mucho que veáis en YouTube el tráiler de Assassin's Creed 3, que se ambienta precisamente en la Revolución Francesa, con la canción de Lord de Everybody Wants to Rule the World, que aparte de los ninjas que aparecen, reproduce muy bien la intensidad del enfrentamiento, ¿no? Bien, en todo caso, solo 12 días después del asalto, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue aprobada, el 26 de agosto. Esta pretendía ser la base para que se crease una constitución dedicada a defender la soberanía nacional y los derechos políticos y civiles de los súbditos de Francia, que ahora se transformaban, evolucionaban a ciudadanos. Pero no solo eso. Los revolucionarios franceses pretendían que sus principios, los principios de la Declaración, se expandiesen por Europa y por América.
La declaración estaba pensada como un arma capaz de terminar con las desigualdades permitidas por las monarquías absolutas de los países bañados por el Atlántico. Había dado comienzo lo que llamamos la era de las revoluciones. Pero, y estas son las preguntas para la siguiente sesión. ¿De verdad el mundo que nacía tras 1789 iba a ser el mundo de la igualdad y de la libertad? ¿Qué pasaba con los privilegios que estaban dispuestos a resistir, con las desigualdades económicas, con la esclavitud, con la sumisión de la mujer o con el colonialismo? Lo vamos a ver en la tercera y última de las clases.